estás, querido ¿Cómo Rubén? estás, Joaquín? ¿Cómo te trata la vida? A todas gracias a ti. Bien, muy bien. ¿Qué novedades hay? Novedades. Va a tener una buena horita con Carlitos Jiménez, ¿no? ¿Ya no nos va a dar la vida? No. Sí. Ah, Pero bueno, ya iba a escucharla. Sí. El mejor reportero de policía de México. Sí. Joaquín, pues qué buena noticia la semana pasada del gobierno mexicano. Se ha estado criticando la política exterior del gobierno mexicano en relación con Trump, que ha sido cauta. Es cierto, es un país fuerte, hay que tener una política exterior cauta, está bien, pero sobre todo fue fuerte en esto de enfrentar a la ley Helms-Burton, esta ley, esta territorial, que México dejó claro que va a defender a los empresarios mexicanos que sean tocados por esta ley, afectados. Pero fíjate que a mí me gustaría rapidísimo que se conozca la historia de esta ley, por dónde viene, por dónde le entra el agua al coco, porque de pronto se empiezan a escuchar cosas y no sabemos de dónde viene. Escuchamos campanas y no sabemos de dónde. ¿Dónde está el campanario? ¿Dónde está el campanario? Tú y yo tenemos la misma raíz en los dichos. Y esta ley viene, Joaquín, primero se está hablando de propiedades que había en Cuba al triunfo de la revolución castrista, y en el año 60 fueron confiscadas, expropiadas a sus dueños, y el gobierno cubano decidió que no les iba a pagar. Entonces estamos hablando de aquel entonces $850 millones. La historia continúa, la historia no para, la historia es una gata que siempre cae patas arriba, decía el escritor cubano Eliseo Alberto, amigo nuestro, y entonces siguió esta ley y Cuba decidió no pagar. Estados Unidos le responde diciéndole que entonces ya no va a contratarle la cuota petrolera, que era una cuota muy beneficiosa para Cuba porque se la pagaba al doble del mercado mundial. Bueno, Estados Unidos decide ponerle un embargo a Cuba, un embargo bilateral, o sea, no hago negocios contigo, Cuba, y punto. Pero Cuba podía hacer y puede hacer negocios con todos los países del mundo, incluido México, hasta que se empieza a suavizar el embargo en el año en la época de Clinton. Clinton tuvo 2 administraciones. En el año 96 va muy avanzado ya el deshielo, muy avanzado, más que con Obama, con Obama fue de pronto, y sin embargo con Clinton se fueron registrando muchas señales. Cuba se llegó a convertir en la época de Clinton en uno de los 10 países que más le compraba productos a los Estados Unidos, básicamente pollo, le compraba fertilizantes, bueno, muchísimo, el 10º país, bueno, entre los 10 países. Y era la época de los balseros, y en ciudadanos estadounidenses de origen cubano empiezan a peinar el estrecho de la Florida con avionetas civiles desarmadas, y a Cuba le molesta porque en algún momento entraron al espacio aéreo cubano, lanzaron unas octavillas. Cuba se molesta, pero hay protocolos internacionales para no atacar o para enfrentar a las naves civiles que cometen ilícitos en los espacios aéreos nacionales. Básicamente es que los aviones de combate los escolten. Bueno, tú y yo no somos pilotos de combate, pero ellos sí saben, o sea, no se debe tumbar una avioneta. Algo sucedió. Cuba, sin avisar, tumba aquellas avionetas, 2 avionetas, 24 de febrero de 1996, y, como dice otro dicho que yo creo que en radio se puede decir, se jodió la bicicleta. Bueno, ya lo dije. Y entonces Clinton dice, ya me dejan de estudio, ya no tengo nada que hacer, firma esa ley, pero es una ley tan fuerte y provoca tanta laraca y tantos problemas internacionales que todos los presidentes desde entonces la aplazaron cada 6 meses, y ahora Trump acaba de hacerlo, provocando, ya van como 7.000, 9.000 demandas en tribunales estadounidenses. Y eso sí fíjate que es el misil más fuerte que le han lanzado a Cuba desde los Estados Unidos, en sentido figurado, desde el año 59. Es una debacle lo que puede producirse en Cuba, y esto puede tener, Joaquín, veo que estoy corto de tiempo, puede tener, ojo, acordarnos, puede tener repercusiones en este ajedrez venezolano que se está jugando en las últimas 2 semanas.
bueno, en los últimos tiempos, pero las 2 semanas, desde el 1 de mayo para acá, se ha ajustado. Creo que este comentarista buenísimo que tienes acá, creo que en los martes, ¿El doctor Sobato? ojalá hable de eso, pero yo creo que Doctor puede Daniel venir, Sobato. puede venir una jugada por ahí, porque Cuba es muy difícil que aguante esta andanada. Es una jugada económica brutal de parte de Trump hacia la isla, y qué bien hizo México con decir: yo defiendo a mis empresarios. Así es. Y eso sí, esa es una de las definiciones importantes que ha hecho este gobierno. Sí, es una posición en política exterior fuerte ante Estados Unidos, porque no se comentó mucho, pero sí es una jugada radical de Estados Unidos, tan radical como lo que está haciendo con China. O sea, no han llegado a negociaciones de ningún tipo. China dijo: pues yo puedo aguantar, vamos a ver quién aguanta más. Ojo, quien imprime los dólares es Estados Unidos. Entonces, eso lo sabe Cuba. Cuba es un país pequeño, pero con una gran historia. Sobre todo es un país con una política exterior a prueba de roca, y Cuba sí lo entiende, y por eso yo creo que va a venir cualquier... Salud, porque talento sobra. En fin, gracias, querido. Gracias, Joaquín. Estén muy bien, querido Rubén Cortés, Gracias. director del diario Contrarréplica, que trae aquí su canela fina.